www.radionacional.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. 5 cosas que pasaron esta semana y que ustedes, para mí al menos, tienen que saber. Primero, Milei volvió a hablar del campo. El presidente volvió a hablar del campo como había hecho hace un tiempo, ¿se acuerdan? En la Unión Industrial Argentina. Esta vez lo hizo en el Palacio Libertad, en el ex Centro Cultural Kirchner, y lo hizo en el marco del World Economic Forum. Enumeró sectores como la minería, como la tecnología, y dijo que durante décadas el campo estuvo aplastado por el régimen extractivo que los usaba como fuente de divisas para financiar el capitalismo de amigos. Todo esto en un contexto de un campo como el que yo les decía antes, ¿no? Que le viene pidiendo señales concretas al gobierno, con algunos dirigentes ya diciendo que hace falta un poco más que halagos. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que decía esta semana el presidente Javier Milei sobre el campo argentino. Nuestro campo produce alimentos para 500 millones de personas, pero el agro no es solo la hacienda, el grano de soja, el maíz y el trigo. Es también sus productos derivados, es también la tecnología productiva tanto en genética como en maquinario, en la cual Argentina es vanguardia. Y es también otros sectores en los cuales ya somos protagonistas, como el maní en Córdoba o el limón en Tucumán, y otros que aún son una potencialidad. ¿Saben cuánto exporta Chile en cerezas? 50 veces más que la Argentina. ¿Saben cuánto exporta Chile en salmón por año? 6.000 millones de dólares. Nosotros, bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente, que leía su discurso en el World Economic Forum y mencionaba de esta manera al campo. Y después habló esta semana también la vicepresidente Villarruel en este contrapunto que vienen haciendo. Villarruel hablaba de algo de lo que Milei en general no habla. Sabemos que Milei está en contra de la Agenda 2030 y que las cuestiones ambientales no son un eje de gobierno para el presidente, pero Villarruel pasaba por un evento que hizo LIDE Argentina en el Foro Nacional de Agronegocios y destacaba a Argentina como uno de los países que produce alimentos con uno de los modelos productivos de menor huella ambiental a nivel mundial, que es lo que vienen diciendo también muchos informes que hace el INTA, inclusive el INTI en algunos casos, la huella de carbono del trigo, de los principales cultivos en Argentina. Bueno, eso un poco lo destacaba esta semana Victoria Villarruel, que tiene también una relación bastante, o que viene buscando tener una relación bastante cercana con el campo. Segunda cosa, salió a subasta Cerviño. ¿De qué estoy hablando? ¿Se acuerdan que el sábado pasado con Tomás les contábamos que cambiaban las autoridades del INTA, que renunciaba el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y que asumía Nicolás Bronzovich, que es ahora el nuevo presidente? Todo esto en medio y a causa de los pedidos fuertes ya y cada vez más exigentes del Ministerio de Economía de achicar o ajustar el organismo. Eso incluía unos 900 retiros voluntarios que se habían abierto, de los que solo se habían conseguido 250 hasta la semana pasada, y además la intención de desprenderse de algunos bienes. De esos bienes, o en esos bienes, incluíamos uno que parece es de los de más alto valor, que es un edificio que tiene el INTA en la calle Cerviño, un edificio de casi 920 metros cuadrados, en pleno Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y que venderlo hasta hace unos meses dependía de una decisión del Consejo Directivo del INTA. En el Consejo Directivo del INTA están las entidades del campo. Es un poco más abierto, no es algo estrictamente gubernamental. Sin embargo, a partir de la ley Bases, estos bienes, estos bienes, en el caso del INTA, pero también de otros organismos y empresas públicas, pasaron a estar a disposición de la Agencia Nacional de Bienes del Estado. Y entonces, por eso es que el gobierno publicaba ayer en el Boletín Oficial un decreto en el que salen a subasta varios bienes y propiedades del Estado, entre ellas este edificio de la calle Cerviño. Hay como una polémica, ya se venía armando polémica por esto. Los trabajadores del sindicato dicen que esto pone en riesgo a las 140 personas o fuentes de trabajo que hoy están trabajando ahí dentro de ese edificio. El gobierno dice no pasa nada con eso, los vamos a reubicar. Lo cierto es que desde ayer el gobierno puso a la venta, sacó a subasta en realidad el edificio del INTA en la calle Cerviño y un poco se reaviva esta polémica. Veremos qué pasa y cuánto tarda también en venderse un edificio como ese. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Es en uno de los barrios más acomodados Sí. de la ciudad, un edificio grande, se entiende, y de hecho, ¿te acuerdas que veníamos diciendo que se sospechaba que uno de los primeros que iba a salir a la venta iba a ser ese? Precisamente por eso, porque tiene un valor de mercado muy, muy alto. Hay que ver
cuál es finalmente ese valor. Exacto. Y qué se hace con esa plata. Y que Que se hace con permitime esa dudar que vaya al INTA. Bueno, está por verse. Claro, Está por H. verse. 3. Tercera cosa que pasó esta semana y que tienen que saber, la lechería con algunos números verdes después de mucho tiempo. Ustedes saben que cuando se habla de tambos, se habla casi a la par de crisis en Argentina. Y este no es un tan mal momento para los tambos. La semana pasada hablaba con muchos productores y me decían, bueno, estamos asociados a la crisis, pero la verdad, este es un buen momento. Obviamente siempre hay explotaciones y casos de productores tamberos que la están pasando mal, pero no es uno de los peores momentos de la rentabilidad de los tambos. De hecho, en septiembre, por ejemplo, se pagó 418 pesos el litro de leche al productor y ya son 2 meses en los que el precio que se le paga al productor supera no solo el costo de producción, sino también el costo de equilibrio, que es un poco más amplio. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el OCLA, explicaba esta semana que como la producción de leche viene más de un 8% abajo en volumen que el año pasado, hay menor oferta. Y como hay menor oferta, aumentó un poco el precio. ¿Cuánto? 6%. Eso hizo que la caída en facturación no sea tan alta como la caída en producción, en volumen de producción. La caída en volumen de producción es de más del 8% y la caída en facturación es de apenas más del 2% en lo que va del 2024. Y lo interesante es que el OCLA dice que si esto sigue así, para fin de año los tambos podrían cerrar con una flechita verde para arriba. Y es una buena noticia. Cuarta cosa, los biocombustibles. Los trabajadores están presionando para que suban los precios. En septiembre se dio la última actualización del precio de los biocombustibles. Ustedes saben que esto lo fija el gobierno, la Secretaría de Energía. Este mes no han autorizado cambios en el precio y la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles se declaró en estado de alerta esta semana. Pidieron a las autoridades de la Secretaría de Energía cumplir con la ley. Les dijeron que están preocupados por la situación de los trabajadores del sector, que corren riesgo de estar afectados por la no actualización, sobre todo del precio del biodiesel, y están en estado de alerta. Y quinta cosa, ayer hablaba con empresarios de la maquinaria agrícola, sobre todo de multinacionales que tienen sus plantas y que ensamblan o que producen acá en Argentina. Algunas inclusive producen en Argentina para la región, mandan máquinas a Brasil, a Paraguay, a Uruguay. Y venimos hablando de la caída en las ventas. Este es un muy mal año para la industria de la maquinaria, muy mal año por distintos factores. Venían ya muy golpeados por la sequía, perdieron demasiado tiempo las empresas de esta industria, demasiado tiempo y demasiado dinero han perdido en los últimos años, pero sobre todo el año pasado, por todo este juego financiero que había que hacer para importar, para producir, pedir permiso, hacerte amigo más que pedir permiso, para conseguir una licencia de importación, se había vuelto muy difícil. Era como una ruleta o como un laberinto que había que transitar con cierta cintura y perdieron, insisto, demasiada energía y demasiado dinero el año pasado en esa situación. Este año las cosas cambiaron desde distintos puntos de vista. Importar es menos, no es difícil para nada en realidad. Han podido importar sin mayores problemas. Sí quedaron las deudas del año pasado, todavía no han terminado de pagar aquello que se cortó a partir de agosto del año pasado y hasta diciembre. Esa deuda en dólares, algunos pudieron entrar al Bopreal, otros no, pero es una situación compleja. Están haciendo la plancha, básicamente muchas de esas empresas están haciendo la plancha tratando de sostener, basados en algún Excel, la planta de fuentes laborales y de no echar a ningún empleado, pero es un año muy complejo que además la recuperación no es mañana, es el año que viene. El pico de ventas de la maquinaria es a partir de junio, julio, agosto. Pongámosle que en mayo, o que capaz antes de la cosecha gruesa se pueda reactivar un poco, arrancado el año en marzo, y entonces de a poco puede empezar a repuntar si esta campaña llueve y se cosecha un volumen interesante como para que alguien decida, por ejemplo, cambiar una cosechadora o un tractor. Así que en números complicados le sirvió la baja del impuesto país que se dio en el mes pasado, en septiembre, del 17,5% al 7,5%, pero claro, cada máquina, pongámosle una máquina, no sé, una super picadora que sale un palo verde, $1 millón. Tenía el 67% de ese valor eran impuestos. El 67%. Con la baja del impuesto país quedó en 57%. Que igual es una barbaridad. Que es una barbaridad. Y que entonces además no bajó nada los precios, porque ahí siempre esa baja es difícil. Entonces
Va a ser difícil que bajen los precios, se requiere de mucha previsibilidad y de que la campaña sea buena. De eso depende que el año que viene pueda repuntar la industria de la maquinaria, pero ayer compartían estos números que me parecía que estaba bueno compartir también con todos ustedes. Hasta acá, amigos, 5 cosas que han pasado esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.